Mis padres intentaron forzarme a casarme. Arreglaron todo por motivos de negocios. Me escapé esa misma semana y me casé con el amor de mi vida. Ahora están furiosos porque acabo de casarme con un miembro de la familia de su competidor número 1, y no pienso permitirles jugar a la familia feliz después de lo que hicieron. Tengo 26 años. Me llamo Sofía. Crecí en una familia bastante adinerada de Madrid. Mis padres, Enrique, de 58 años, y Carmen, de 54, son dueños de una cadena de hoteles de lujo. Siempre fuimos la familia perfecta de cara al exterior, ya sabes, atuendos a juego para las postales de Navidad, galas benéficas, colegios privados, toda esa parafernalia. Pero por dentro, todo giraba en torno a la imagen y el dinero. No me criaron como a una hija, me criaron como una inversión. Mi hermano mayor, Mateo, de 29 años, siempre les siguió el juego. Él es el niño de oro, preparado para heredar el negocio, y yo era solo una cara bonita que se casaría con alguien útil. Esa era su palabra, útil. Recuerdo que a los 13 años escuché a mi madre decir por teléfono, Sofía será deslumbrante. Será la pareja perfecta para una fusión algún día. En ese momento, no lo entendí. Pensé que quizás hablaba de una nueva línea de cosméticos, pero a medida que crecí, quedó claro a qué se referían. No querían que me enamorara. Querían que fuera un peón en su imperio empresarial. No me permitían tener novio en el bachillerato, no porque les preocupara que me rompieran el corazón, sino porque decían que complicaría las cosas. Lo hacían sonar como si fuera a arruinar mi valor. Tenía 18 años cuando bromearon por primera vez, sí, bromearon, sobre arreglarme una cita con el hijo de la familia Ferrer, Nicolás, que entonces tenía 22 años. Los Ferrer poseían una enorme firma inmobiliaria con la que mis padres querían asociarse. En ese momento, me lo tomé a risa. Nicolás no estaba mal, era aburrido, pero no horrible. Era alto, educado y parecía diseñado en un laboratorio para combinar con sus muebles caros. Pero no me interesaba ni él ni nadie que ellos aprobaran. Solo quería vivir mi propia vida. Me fui a la universidad a Barcelona y empecé a sentirme como una persona, no como un producto. Estudié marketing, hice mis propios amigos y conseguí un trabajo a tiempo parcial. Incluso me enamoré, aunque nunca se lo conté a mis padres. Se llamaba Alejandro, tenía 27 años, y nos conocimos en nuestro segundo año de carrera. Era encantador, divertido y apasionado. No venía de una familia rica. Su padre era dueño de una cadena de hoteles boutique en Barcelona y su madre era profesora. La familia de Alejandro es la competidora número 1 de la de mis padres. Eso lo hacía inaceptable a ojos de los míos. Durante años no supieron nada de él. Mantuvimos nuestro secreto, especialmente durante las vacaciones. Cuando volvía a casa, tenía que fingir que seguía abierta a sus tejemanejes de matrimonios concertados. Era agotador. Mi madre soltaba comentarios casuales como, el hijo de los Domínguez acaba de comprarse un yate nuevo. No es impresionante, Sofía. Yo asentía y fingía interés, aunque por dentro me moría de ganas de lanzar algo contra la pared. Después de la universidad, me quedé en Barcelona para trabajar. Conseguí un buen puesto en marketing digital y empecé a construir una vida con Alejandro. Nos fuimos a vivir juntos hace 2 años. Él sabía todo sobre mis padres y lo controladores que eran, pero siempre me animó a ser sincera con ellos. Yo no estaba preparada. El verdadero drama comenzó alrededor de mi 26 cumpleaños. Mis padres me hicieron volar a Madrid para lo que dijeron que era una sorpresa especial. No le di mucha importancia. Supuse que sería otra fiesta o quizás algún anuncio sobre la expansión de la cadena hotelera. Mateo ya dirigía las operaciones en el sur de España, así que pensé que quizás me ofrecerían un puesto en la junta directiva o algo así. Pero no. Me sentaron en el salón, me sirvieron una copa de vino y me dijeron que habían arreglado mi compromiso. Así, sin más. Sonreían como si acabaran de decirme que había ganado la lotería. Sentí que iba a vomitar. Mi padre incluso sacó un sobremanila con fotos impresas mías y de Nicolás en alguna gala de hacía años. Mirad qué bien quedáis juntos, dijo. Al parecer, llevaban meses hablando con los Ferrer. Habían redactado contratos, negociado términos e incluso planeado la fiesta de compromiso.
Querían fusionar sus negocios casándome con Nicolás, como si fuera un acuerdo medieval para unir dos reinos. Me quedé de piedra. Al principio no dije nada. Solo los miraba fijamente, como si estuviera viendo un accidente de coche a cámara lenta. No podía creer que hablaran en serio. Mi madre no paraba de hablar del simbolismo y de lo poderoso que se vería en la prensa. Mi padre habló de cómo este acuerdo aseguraría nuestro legado. Le pregunté si yo tenía algo que decir en todo esto. Me miraron como si hubiera propuesto convertir el jardín en un vertedero. Mi madre dijo, hacemos esto por tu futuro, cariño. ¿Mi futuro? Esa era la broma más grande de todas. Cuando les dije que no quería casarme con Nicolás, se volvieron fríos de inmediato. Mi padre dijo que era una desagradecida. Mi madre dijo que me arrepentiría de desperdiciar una oportunidad como esta. Mateo no dijo mucho, pero noté que estaba de acuerdo con ellos. Siempre ha estado de su lado, siempre leal al negocio. Volé de regreso a Barcelona a la mañana siguiente y lloré durante todo el vuelo. Sentía que mi vida ya no era mía. Como si estuvieran dispuestos a intercambiarme como una acción en la bolsa. Cuando se lo conté a Alejandro, se puso furioso. No solo enfadado por mí, sino también dolido. Me preguntó si quería enfrentarlos juntos. Le dije que no. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, pero en el fondo, ya sabía lo que tenía que hacer. Simplemente no sabía cómo. Los días siguientes fueron una nebulosa. Mis padres no paraban de llamar, enviar mensajes de texto, correos electrónicos. Me enviaron un maldito itinerario para la semana del compromiso con reuniones, fotógrafos, una lista de invitados e incluso el lugar que habían reservado. Era uno de nuestros propios hoteles, por supuesto. Mi madre me enviaba mensajes con ideas de atuendos y me preguntaba la talla de mi anillo. Los ignoré. Cada vez que mi móvil vibraba, sentía que no podía respirar. Lo que realmente me empujó al límite fue cuando Nicolás llamó. Actuó como si todo fuera normal. No fue grosero, pero claramente pensaba que yo estaría de acuerdo. Dijo que estaba deseando empezar nuestro viaje juntos. Como si fuéramos socios comerciales, no personas. Ahí fue cuando me di cuenta de que no me veían como un ser humano. Ni Nicolás, ni mis padres, ni siquiera Mateo. Yo era solo un puente hacia más dinero, más poder, más artículos de revista falsos sobre las familias poderosas de Madrid. Comencé a planear en silencio, en secreto. No les dije nada a mis padres y no respondí a sus llamadas. Simplemente les decía que estaba procesándolo. Estaban demasiado ocupados planeando la fiesta de compromiso para darse cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Mientras ellos elegían arreglos florales y escribían discursos, yo hacía planes diferentes. En el momento en que decidí huir, sentí que había recuperado mi vida. Fue una locura lo rápido que sucedió todo, pero, sinceramente, estaba harta de esperar y fingir. La idea de familia de mis padres era solo una estrategia de negocio. Yo quería algo real. Llamé a Alejandro y le dije que era el momento. Metimos lo que pudimos en un par de maletas, cogimos nuestros pasaportes y reservamos un vuelo a Gibraltar, donde mi familia no tenía mucha influencia. Durante todo el tiempo, mi teléfono no paró de vibrar con mensajes y llamadas de mis padres y de Mateo, pero los ignoré a todos. No podía mirar atrás, ni una sola vez. Cuando aterrizamos, me sentí más ligera que en años. Por primera vez, era libre de ser yo misma y de elegir mi propio camino sin ataduras. Alejandro y yo no perdimos el tiempo. Solicitamos una licencia de matrimonio al día siguiente y nos casamos una semana después en una pequeña ceremonia en el registro civil. No fue lujoso ni caro, pero fue nuestro, real y verdadero. No se lo dije a mis padres. No quería darles la satisfacción de saberlo, pero las noticias vuelan en el mundo del dinero y el poder. De alguna manera, se enteraron, y fue como si hubiera detonado una bomba. La reacción fue inmediata y brutal. Mis padres se sintieron humillados y traicionados. No podían creer que me casara con Alejandro, cuyo padre era dueño de la cadena de hoteles boutique que competía directamente con su imperio. El competidor número 1. Esto hizo que todo fuera una bofetada en toda regla. Recibí una llamada de cada miembro de mi familia. Pero no para preguntar si estaba bien o feliz. Fue para gritar,
amenazar y exigir que anulara el matrimonio y volviera a casa. Me acusaron de arruinar sus planes y de avergonzar el apellido familiar. Mateo dejó de hablarme por completo. Mis padres me cortaron todo apoyo financiero, lo cual, sinceramente, ya no me importaba. Tenía un buen trabajo y suficientes ahorros para sobrevivir. La parte más cruel fue cómo intentaron manipularme. Enviaron correos electrónicos fingiendo que todo estaba bien y que todavía me querían, pero sabía que todo era un juego para atraerme de nuevo bajo su control. Me negué a caer en la trampa. Alejandro ha sido mi roca en todo esto. Él también ha tenido que lidiar con la reacción de su propia familia, que no esperaba que se casara con alguien tan ligada al mayor rival de su familia. Pero juntos somos más fuertes y eso es todo lo que importa. Vivir con Alejandro me ha enseñado lo que es una verdadera relación de pareja. Nos apoyamos mutuamente en nuestros sueños y no nos tratamos como piezas de ajedrez. A él no le interesa el estatus ni los acuerdos comerciales. Se preocupa por mí, y lo amo por eso. La parte más difícil ha sido lidiar con los ocasionales susurros y miradas cuando voy a casa a visitar a mi hermana pequeña, Emilia, que todavía está atrapada en el mundo de mis padres. Emilia es dulce y amable, pero también tiene miedo de enfrentarlos. Sabe que lo que están haciendo no está bien, pero le aterra perderlo todo si se pronuncia. He intentado contactarla, pero mis padres le han advertido que se mantenga alejada de mí. Dijeron que soy una mala influencia, alguien que arruinará su futuro. Me rompe el corazón que mi propia familia esté dividida por su codicia. El trabajo ha sido un refugio. Empecé en una nueva empresa de marketing a la que no le importa el nombre de mi familia o sus negocios. Me ven por quien soy y aprecian mis habilidades. Finalmente estoy haciéndome un nombre por mis propios méritos. Pero la presión social es implacable. Amigos de la familia que antes sonreían cortésmente ahora me evitan. Las invitaciones a eventos dejaron de llegar. Siento como si me estuvieran borrando de la vida que una vez conocí. A veces me pregunto si hice lo correcto al huir y casarme con Alejandro. La libertad es increíble, pero la soledad puede ser abrumadora. Ya no tengo el lujo del apoyo familiar y sé que nunca tendré su aprobación. Incluso mi relación con Mateo, que se suponía que era mi hermano y aliado, ha desaparecido. Se puso del lado de mis padres por completo y se niega a hablarme. Estoy segura de que le han contado historias para pintarme como egoísta y desagradecida. La peor parte es ver a mis padres actuar como víctimas. Montan este numerito delante de los demás, fingiendo ser los padres dolidos que solo quieren lo mejor para mí. Mientras tanto, intentan controlar cada aspecto de mi vida y obligarme a casarme con alguien a quien no amaba por un negocio. Estoy enfadada, más que enfadada, estoy decepcionada y traicionada. Las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente me trataron como un activo empresarial para ser intercambiado. No lo olvidaré. Desde la boda, mis padres han intentado de todo para dañar mi reputación. Difundieron rumores de que Alejandro y yo nos casamos precipitadamente por dinero, lo cual es ridículo. Alejandro tiene un buen trabajo y una carrera independiente. También intentaron sabotear mi carrera llamando a gente de la industria y difundiendo mentiras. Pero no voy a ceder. Estoy reconstruyendo mi vida con Alejandro paso a paso. Estoy aprendiendo lo que significa tener un compañero que realmente te ama y te respeta. Es un proceso de sanación después de años de sentirme como una marioneta. Todavía tengo momentos en los que me siento perdida, donde el peso de perder a mi familia me aplasta. Pero sé que estoy mejor sin su control tóxico. Algunos días imagino cómo habría sido casarme con Nicolás y vivir la vida perfecta que mis padres querían. Habría sido una jaula de oro sin salida. En cambio, elegí la libertad. Elegí el amor, aunque signifique perder todo lo demás. Ahora, mis padres se niegan a reconocer mi matrimonio o a mi marido. Actúan como si no existiéramos. Celebran eventos familiares y no me invitan. Intentan jugar a la familia feliz para las apariciones públicas, pero yo veo a través de su farsa. Quieren que vuelva arrastrándome, pero no lo haré. No seré más su peón. Mi vida es desordenada e imperfecta, pero es mía. Así que aquí es donde necesito algunas opiniones sinceras. ¿Soy yo la mala por huir y casarme con Alejandro en contra de los deseos de mis padres, por cortar lazos con ellos y negarme a fingir que todo está bien?
¿Por elegir el amor por encima de los negocios y las expectativas familiares? Siento que hice lo mejor para mí, pero la culpa todavía se cuela a veces. ¿Qué pensáis? Actualización 1. Las cosas empeoraron más rápido de lo que esperaba. Justo después de que la noticia de mi matrimonio con Alejandro se hiciera pública, mis padres comenzaron a mostrar su verdadera cara. Ya no era solo el trato silencioso o la indiferencia. Pasaron al modo de ataque total, utilizando todo el poder y las conexiones que tenían para hacernos la vida difícil a Alejandro y a mí. Al principio, comenzó con pequeñas cosas en el trabajo. De repente, los proyectos que yo debía liderar fueron reasignados a otros. Clientes que antes eran amables dejaron de devolverme las llamadas. Me di cuenta de que no era una coincidencia cuando varios contactos de la industria me dijeron que les habían advertido que no trabajaran conmigo. Aparentemente, mis padres habían llamado a gente del mundo empresarial difundiendo rumores de que yo era poco fiable y nada profesional. Era frustrante porque había trabajado duro para llegar a donde estaba y ahora mi reputación estaba siendo arrastrada por el fango. Pero las represalias no se detuvieron ahí. El negocio familiar de Alejandro pronto se enfrentó a desafíos inusuales. Se presentaron extrañas quejas contra sus hoteles por parte de clientes falsos. Las inspecciones se volvieron más estrictas y los permisos que antes eran fáciles de renovar de repente se retrasaban durante meses. Estaba claro que alguien estaba tratando de perjudicarlos. Cuando investigamos, descubrimos que la empresa de mis padres había comenzado silenciosamente a comprar acciones de algunos de los proveedores y socios de los que dependía la familia de Alejandro. Era una forma solapada de asfixiar su negocio desde todos los flancos. Alejandro estaba furioso, pero mantuvo la calma. En lugar de contraatacar con los mismos trucos sucios, sugirió que adoptáramos un enfoque más estratégico. Empezamos a contratar abogados y consultores de negocios para averiguar la mejor manera de proteger la empresa familiar de Alejandro. También contactamos con algunos contactos honestos de la industria que creían en nosotros y estaban dispuestos a ayudarnos a resistir. Juntos, comenzamos a documentarlo todo. Cada queja sospechosa, cada retraso, cada intento de bloquear permisos o acuerdos fue cuidadosamente registrado. Sabíamos que si queríamos sobrevivir a esto, teníamos que demostrar que los ataques eran coordinados e injustos. La familia de Alejandro estaba dispuesta a ir a los tribunales si era necesario, y yo estaba lista para apoyarlo en todo. A nivel personal, el estrés era enorme. Sentía que estábamos bajo un ataque constante, y algunos días era difícil seguir adelante. Pero Alejandro me recordaba por qué hicimos esto en primer lugar, para vivir nuestras vidas sin ser peones en su juego de negocios. Ese pensamiento me mantuvo en pie durante noches de insomnio y reuniones tensas. Las represalias también afectaron nuestras vidas sociales. Amigos que antes me invitaban a eventos de repente dejaron de llamar. Algunos conocidos se distanciaron, no queriendo involucrarse en una disputa familiar con tanto dinero e influencia en juego. Pero hubo algunas personas que se mantuvieron a nuestro lado, ofreciendo apoyo y aliento. Su amabilidad significó más de lo que puedo expresar. Uno de los movimientos más impactantes de mis padres fue contratar a un detective privado para investigar el pasado de Alejandro. Querían encontrar algo que usar en su contra, legal o públicamente. Se sintió invasivo y desesperado. Nos enteramos de esto cuando la presencia del investigador nos fue reportada por un amigo de confianza. Decidimos enfrentar esto discretamente a través de nuestros abogados, advirtiendo a mis padres que tales tácticas solo escalarían la situación. Incluso con toda esta presión, Alejandro y yo nos unimos más. Enfrentar la adversidad juntos fortaleció nuestra relación. Hablamos de nuestro futuro y hicimos planes sobre cómo protegernos a nosotros mismos y a los negocios que nos importaban. Empezamos a explorar nuevos mercados y asociaciones fuera de la influencia de nuestras familias, tratando de construir algo que durara sin importar qué. Hubo también un momento en que mis padres intentaron enviarme una ofrenda de paz a través de un conocido mutuo. Querían que volviera y arreglara las cosas por el bien de la familia y el negocio, pero sabía que no era genuino. Después de todo, no iba a dejar que me usaran como una herramienta de nuevo. Me negué, dejando claro que solo hablaría si respetaban mis decisiones y detenían sus ataques. La batalla legal parecía inevitable. Nuestros abogados se prepararon para una larga lucha, sabiendo que una vez que desafiáramos a mis padres públicamente, el conflicto podría volverse aún más feo. Pero Alejandro y yo estábamos listos.
No queríamos destruir a nuestras familias, pero tampoco podíamos dejar que ellos nos destruyeran a nosotros. Ha sido un tiempo difícil, con días que se sienten abrumadores y noches llenas de ansiedad. Pero estoy orgullosa de lo lejos que hemos llegado. Tomamos el control de nuestras vidas y no dejamos que su crueldad nos rompiera. En lugar de escondernos o huir, nos mantuvimos firmes. No sé qué pasará después. Quizás la lucha legal dure meses o años. Quizás mis padres finalmente se echen atrás o quizás caben más hondo. Todo lo que sé es que he terminado de ser un peón en su juego. Me casé por amor y ahora estoy luchando por la vida que merezco con la persona que amo. Actualización 2. La presión de las represalias de mi familia ya era bastante mala, pero comenzó a afectarnos a Alejandro y a mí de maneras que no esperaba. El estrés no solo venía de fuera. Empezó a colarse en nuestra relación, creando desafíos que nos hicieron cuestionar cosas que nunca pensamos que haríamos. Al principio, eran cosas pequeñas. Alejandro se frustraba cuando yo dudaba de sus decisiones sobre el negocio. Yo me sentía herida cuando él parecía distante o reservado sobre lo que sucedía entre bastidores. La tensión constante hacía que nos gritáramos más de lo habitual. Ambos intentábamos ocultarlo, pero la tensión estaba ahí, bajo la superficie. Lo que empeoró las cosas fue la interferencia externa. Personas cercanas a ambos comenzaron a sembrar la duda. Algunos amigos que no entendían la situación insinuaron que tal vez Alejandro solo se quedaba por el negocio o el drama. Otros sugirieron que yo estaba usando a Alejandro para vengarme de mis padres. Nada de eso era cierto, pero escuchar esos susurros me hizo dudar. Pude ver las mismas dudas parpadear en los ojos de Alejandro. A veces, los celos también aparecían inesperadamente. La familia de Alejandro tiene algunos parientes a los que no les caía bien, y dejaban claros sus sentimientos. En eventos o cenas familiares, sus miradas frías o comentarios mordaces creaban una atmósfera incómoda. No ayudó que algunas mujeres del círculo social de Alejandro de repente comenzaran a mostrar más interés en él después de que se difundiera la noticia de nuestro matrimonio. Eso me molestó más de lo que quería admitir. Me encontré revisando su móvil, buscando señales de algo que no estaba allí. Eso fue injusto para él, pero el miedo a perderlo era real. Alejandro notó mis cambios de humor y comenzó a distanciarse un poco. Sabía que se sentía abrumado, atrapado entre apoyarme y lidiar con los problemas de su propia familia, pero la falta de comunicación empeoró las cosas. Dejamos de compartir nuestras preocupaciones como solíamos hacerlo. En cambio, nos guardábamos las cosas, cada uno tratando de proteger al otro, pero terminando por alejarnos. También estaba el agotamiento de tener que estar siempre en guardia. Ambos nos agotamos de gestionar los problemas del negocio, los conflictos familiares y la tensión en nuestra relación. Rara vez teníamos tiempo o energía solo para nosotros. Momentos que deberían haber sido para relajarnos y disfrutar el uno del otro se volvían estresantes o terminaban en discusiones. A veces me preguntaba si nos estábamos distanciando lentamente sin siquiera darnos cuenta. A pesar de las peleas y las dudas, no queríamos rendirnos. Seguíamos recordándonos por qué estábamos juntos y por qué luchábamos. Pero no fue fácil. Intentamos ser honestos sobre nuestros sentimientos, pero a veces el dolor era demasiado profundo. La confianza se volvió frágil y los celos lo empeoraron. Recuerdo sentirme sola incluso cuando Alejandro estaba a mi lado. Esa soledad era lo que más me asustaba. Se suponía que éramos un equipo, pero la presión externa y las grietas internas me hicieron cuestionar si el amor era suficiente para sobrevivir a todo esto. Aún así, hubo momentos en que intentamos reconectar. Encontramos pequeñas formas de apoyarnos mutuamente, aunque solo fuera un mensaje de texto rápido durante un día ajetreado o compartir una comida tranquila sin hablar de problemas. Esos momentos me recordaban por qué me casé con Alejandro en primer lugar. También me di cuenta de que si queríamos superar esto, necesitábamos enfrentar los desafíos abiertamente. Ocultar los miedos o culparnos mutuamente no ayudaría. Teníamos que reconstruir la confianza paso a paso y mantener abiertas las líneas de comunicación, incluso cuando fuera difícil. Pero las voces externas no se detuvieron. Los chismes se extendían más rápido que nunca, y a veces parecía que todo el mundo nos observaba, esperando que fracasáramos. Ese tipo de presión puede hacer que cualquiera dude de sí mismo y de su relación. No sé cuánto tiempo más podremos seguir así sin quebrarnos.
El amor sigue ahí, pero los desafíos son reales y pesados, y quiero creer que saldremos más fuertes. Pero algunos días, es una lucha solo para aguantar. Actualización 3. Sucedió de la nada, aunque en el fondo, no estaba del todo sorprendida. Una mañana, un agente judicial se presentó en nuestra puerta y nos entregó un fajo de papeles legales. Mi familia había presentado una demanda civil contra mí, acusándome de apropiación indebida de activos de la empresa e interferencia en acuerdos comerciales. Las acusaciones eran ridículas. No había tocado ni un euro desde que me fui. Lo que realmente estaban haciendo era castigarme por elegir el amor sobre el control, por casarme con un miembro de la única familia a la que nunca quisieron que me acercara. Esto era venganza disfrazada de traje de negocios. Me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo con los documentos extendidos frente a mí. Alejandro caminaba de un lado a otro detrás de mí, leyendo página tras página. Su rostro se puso rojo, no por la sorpresa, sino por la frustración. Sabíamos que podrían tomar represalias, pero esto era bajo incluso para ellos. Estaban tratando de humillarme públicamente, tal vez incluso forzar un acuerdo que hiciera parecer que yo los había perjudicado. Me sentí abrumada, no por los asuntos legales, sino por la sensación de ser traicionada de nuevo, no emocionalmente esta vez, sino legal y profesionalmente. Lo hablamos esa noche, en voz baja y con cuidado. El padre de Alejandro quería ir con todo, publicar comunicados, contrademandar y convertirlo en un escándalo. Pero Alejandro y yo decidimos que teníamos que ser inteligentes. No queríamos combatir el fuego con fuego, al menos no de forma imprudente. Así que empezamos a formar un equipo. Encontramos un bufete de abogados especializado en sabotaje corporativo y coacción hereditaria. Los abogados que contratamos no solo eran inteligentes, eran precisos. Nos sentamos y expusimos todo. El momento de la demanda, las extrañas retiradas de inversores en la empresa de Alejandro, los rumores en línea que parecían filtrarse en el momento justo. La forma en que me habían apartado de las reuniones cuando todavía estaba involucrada en el negocio, y los hilos que movían a mis espaldas. Cada pequeña pista sumaba. Y esto no era solo por rencor. Era una campaña completa. Comenzamos a recopilar pruebas, correos electrónicos, registros de llamadas, testigos. Recordé cosas que no tenían sentido en su momento, pero que de repente encajaban perfectamente. Mi hermano había hecho un comentario extraño sobre proteger el apellido familiar en una gala benéfica meses atrás. Un exmiembro de la junta directiva había sido inusualmente agresivo para que yo no aceptara una compra de mis acciones. Mi primo insinuó que algo se estaba tramando a mis espaldas. En ese momento, no le di importancia, y ahora me daba cuenta de que habían estado construyendo este ataque durante un tiempo. Entonces sucedió algo inesperado. Mi antigua asistente de mi época en la empresa me envió un mensaje. Dijo que había estado siguiendo todo en silencio y que no podía soportar lo que estaban haciendo. Tenía copias de seguridad de memorandos internos, conversaciones de Slack e incluso un informe de recursos humanos que detallaba las primeras discusiones sobre cómo forzar mi salida cuando me negué al matrimonio concertado. Esa información lo cambió todo. De repente, teníamos pruebas de que esta demanda no solo era vengativa, sino que fue planeada como una estrategia para dañarnos tanto a mí como a Alejandro. Nuestros abogados dieron un giro a la estrategia. Preparamos una contrademanda, no solo en respuesta a la suya, sino con reclamaciones detalladas, difamación, interferencia comercial selectiva, manipulación familiar coercitiva y litigio vengativo. También preparamos una estrategia de relaciones públicas discreta pero poderosa, por si acaso llevaban las cosas a la esfera pública. Si querían guerra, finalmente estábamos listos para ella, pero no íbamos a dar el primer paso. Íbamos a mantenernos firmes y esperar. Después de presentar la contrademanda y enviarles la notificación de que estábamos preparados para solicitar judicialmente todo, hubo silencio. Ninguna respuesta, ninguna escalada. Pasó una semana, luego 2, y finalmente el juzgado nos notificó que la demanda original había sido retirada. Sin disculpas, sin explicaciones, simplemente retirada. Fue como si hubieran intentado derribar la puerta, al darse cuenta de que no estábamos solos y desarmados, se hubieran retirado. Pero yo sabía que no se trataba de miedo. Se trataba de exposición. No querían que la verdad saliera a la luz. Por primera vez desde que nos casamos, sentí que podíamos respirar de nuevo.
Alejandro y yo hicimos un viaje justo después de eso. Solo nosotros dos. Apagamos nuestros teléfonos, dejamos los portátiles en casa y nos alojamos en un lugar tranquilo junto al mar. No hablamos de la demanda. No hablamos de la familia. Paseamos por la playa, vimos atardeceres y recordamos por qué nos elegimos el uno al otro en primer lugar. No fue ostentoso ni dramático, pero sanó algo en ambos. Al volver, establecimos nuevas reglas. Habíamos terminado de reaccionar a sus juegos.